Buenas tardes a todos los que me escucháis, o buenos días, según donde estéis y a qué hora estéis escuchando y viendo este vídeo. Mi nombre es Víctor Pereira Sánchez, soy médico residente de último año de la Clínica Universidad de Navarra, estudiante de doctorado, precisamente sobre uno de los temas que voy a presentar aquí, por eso me han pedido esta ponencia. Y quiero agradecer, bueno, de antemano la atención que os voy a pedir para esta presentación y quiero agradecer a las personas que han organizado con mucho trabajo este evento por contar conmigo. Aquí está mi email y mis datos de contacto. Lo presentaré de nuevo al final. Tendréis el vídeo disponible para verlo a lo largo de las jornadas y por favor no dudéis en poner a través del foro de las jornadas o enviarme un email con todas las preguntas que tengáis y yo encantado de ayudaros. Vamos a hablar, dar una pequeña actualización en neuroimagen del TDAH a lo largo de la vida. Estamos en unas jornadas de TDAH del adulto, pero bueno, el TDAH es, como presentaremos, un trastorno del neurodesarrollo que se va forjando desde la edad prenatal. En parte, el riesgo está ya genéticamente determinado. Y vamos a ver en qué medida las herramientas ahora mismo disponibles de neuroimagen están ayudando a conocer mejor este trastorno y a ofrecer posibilidades en el futuro para su óptimo manejo. Por tanto, vamos a dar una perspectiva del TDAH como un trastorno del neurodesarrollo y vamos a dar una perspectiva con interés no solo neurocientífico, teórico, sino clínico. Nosotros, como muchos de vosotros, como yo, seréis clínicos, psiquiatras, residentes o psicólogos y estáis interesados en estas herramientas de neuroimagen que nos pueden aportar. El esquema que vamos a seguir es el siguiente. En primer lugar, daremos una breve perspectiva de qué sabemos del TDAH, cómo se nos presenta en la actualidad y cómo podemos pasar desde una perspectiva simplemente de encontrarnos ante síntomas a la perspectiva de cómo podemos utilizar biomarcadores, que lo definiremos. Después daremos un breve repaso de las técnicas actuales de neuroimagen en psiquiatría. En el siguiente apartado, iremos describiendo qué técnicas de neuroimagen ahora mismo se han estudiado en el TDAH. Porque tengo un poco más de experiencia y de conocimiento de la resonancia magnética funcional en estado de reposo y es una herramienta que está ahora mismo muy de moda en este trastorno, pues quizá me pararé un poquito más. Hablaremos también de cuáles son los retos y las oportunidades que nos encontramos ahora mismo. Y por último, daremos unos pequeños apuntes de cómo enfrentarnos a un artículo en general que sea de neuroimagen en psiquiatría, cómo no perdernos ante la cantidad de información y ante los tecnicismos y cómo más o menos, sin ser expertos, cómo podemos evaluarlos de una manera más o menos crítica. Finalizaremos pues con unas breves conclusiones. Bien, en primer lugar, el TDAH, no podemos aquí pararnos a describirlo con detalle, pero tenemos que tener en la cabeza esto que ahora mismo el TDAH lo diagnosticamos de forma clínica, basado sobre todo con la entrevista clínica, con el chico o la chica, con el adulto o la adulta que viene a nuestra consulta. Por supuesto, va a importar mucho la información de personas externas
En adultos, pues quizá a veces el paciente viene solo, pero siempre hay que intentar tener en cuenta información externa para ver si los síntomas de inatención y de hiperactividad e impulsividad, que son los síntomas nucleares del TDAH, aunque el TDAH tiene, bueno, también otros, su psicopatología pues también abarca otros síntomas como afectivos. Tenemos que ver si se presentan en varios ambientes, ¿no? Y si se han ido dando a lo largo del desarrollo de esa persona desde niño. Por eso también en niños va a ser muy, muy importante la información que nos aporten los padres y los profesores de los muchachos. El tratamiento del TDAH, bueno, sabemos que el tratamiento de entrada en casi todas las edades es un tratamiento farmacológico, que es sin duda el más eficaz, aunque el tratamiento tiene que ser en multimodal, tiene que tener también otros pilares, el apoyo académico, el apoyo profesional según la edad y la situación vital del paciente, y puede ser a veces necesario también un apoyo psicoterapéutico específico. El caso es que, bueno, aunque las medicaciones, que es el tratamiento más eficaz, funcionan en la mayoría de los pacientes, no todas las medicaciones funcionan en todos los pacientes. Y a veces pues tenemos que ir escalando de una medicación a otra y nos vamos encontrando con que algunos pacientes presentan falta de eficacia o efectos adversos. Y el problema es que de entrada, bueno, no sabemos exactamente cómo funciona, aunque tenemos datos, pero no sabemos exactamente cómo funciona cada una de las medicaciones en el cerebro, y sobre todo no sabemos de entrada, viendo solo al paciente, qué medicación le va a venir mejor. No podemos predecirlo. Por tanto, las técnicas de neuroimagen y lo que vamos a ir hablando de los biomarcadores, lo que quieren es ayudar al clínico como una herramienta más, además de la entrevista, además de la exploración psicopatológica, de otros cuestionarios o test psicométricos, las técnicas de neuroimagen y los biomarcadores quieren aportar información que ayude al clínico a distinguir bien pues, si la persona que viene a su consulta si tiene TDAH o no, ¿no? Necesitamos también el apoyo de pruebas objetivas biológicas y también pues como biomarcador predictor de pronóstico, o sea, qué medicación le va a ir mejor de entrada a este paciente en cuestión. Bueno, para hablar de biomarcadores en psiquiatría tenemos que conocer un poco esta iniciativa lanzada por los Institutos Nacionales de Salud, NIH de Estados Unidos, que son los RDoC, que buscan replantear la investigación en psiquiatría desde un modelo transdiagnóstico en el que pasemos de diagnosticar y tratar los trastornos, ¿no? Y estudiar los trastornos pues según cada trastorno como una colección de síntomas, ¿no? Del manual. Lo que se trata es de buscar la psicopatología común a distintos síntomas y estudiarla a nivel neurobiológico para ver si a través de, buscando colecciones de síntomas y de rasgos fenotípicos de cada paciente, podemos encontrar cuál es el sustrato neurológico que subyace a esos síntomas, a esos rasgos, y por tanto podríamos estudiarlo, conocerlo mejor y tratarlo mejor. Aquí se enmarcan también pues, los biomarcadores. Los biomarcadores serían herramientas pues, obtenidas tanto por técnicas de neuroimagen como por nuestras biológicas, por ejemplo genéticas o análisis de punción lumbar, que aporten datos objetivables y fiables que ayuden en el diagnóstico y en la predicción pronóstica. De lo que se trataría sería de pruebas
que ayudasen al clínico en el día a día a confirmar sus hipótesis diagnósticas, a complementar, ¿no? Como vemos en otras áreas de la medicina, en las que hay pruebas complementarias que son definitivas, ¿no? Por ejemplo, en la anatomía patológica, bueno, y en otras áreas. Nos gustaría, bueno, desarrollar biomarcadores que ayudaran a dar pruebas definitivas para la práctica clínica de la psiquiatría. Los biomarcadores, para que sean buenos, tienen que tener las siguientes características, ¿no? Primero, validez, o sea, que midan realmente lo que tienen que medir. Segundo, fiabilidad, es decir, que la misma prueba en el mismo, bueno, que una prueba similar en el mismo sujeto, pues dé los mismos resultados, ¿no? Luego, sensibilidad y especificidad, que es las características que tienen que tener el biomarcador para poder detectar con validez a los sujetos, saber distinguir a los sujetos que están enfermos de los sujetos sanos. Y por último, estos biomarcadores tienen que estar disponibles para el clínico. Para ello tienen que ser, bueno, accesibles, tienen que ser baratos y, bueno, tienen que ser sencillos de utilizar. A día de hoy no contamos con ningún biomarcador en psiquiatría y tampoco en el TDAH, pero bueno, en el estudio de la neuroimagen, como vamos a explicar ahora, se trata de buscar biomarcadores que puedan tener todas estas características. El problema que nos encontramos hoy en día, pues en la investigación, bueno, en neurociencia clínica, es que, bueno, los resultados que se obtienen en investigaciones con grupos de personas pues no se consiguen trasladar efectivamente al nivel individual. Y este es el gran reto de la búsqueda de biomarcadores. Bien, pasamos a hablar de la neuroimagen en psiquiatría. Bueno, las técnicas de neuroimagen se pueden dividir en, bueno, según los aspectos que estemos considerando. En primer lugar, y quizá la clasificación más importante sería ver si queremos enfocarnos en la anatomía cerebral, en la estructura, ¿no? Por tanto esa imagen será estructural, o si queremos fijarnos más en la función del cerebro o de alguna parte del cerebro en concreto. Por tanto, esta primera distinción entre estructural y funcional. Las técnicas funcionales pueden ser además basadas en una tarea, es decir, estamos viendo cómo funciona el cerebro cuando el sujeto está haciendo una tarea específica, o en reposo, resting state, en el que, bueno, al sujeto de investigación no se le da ninguna tarea, sino que tiene que estar, bueno, sin hacer nada. Por otra parte, podemos clasificar las técnicas de neuroimagen en aquellas que emiten radiación ionizante y aquellas, bueno, que están basadas en electromagnetismo. Bueno, podría haber otras técnicas basadas en otros principios físicos, pero aquí la diferencia importante es que, bueno, las técnicas que estén basadas en radiación, que ahí están, bueno, el TAC y las técnicas de medicina nuclear, bueno, van a suponer una exposición a radiactividad para los sujetos de investigación y por tanto, bueno, esto puede tener bueno, implicaciones pues éticas y, bueno, de salud y bueno, uno podría plantearse pues en qué caso pues puede ser necesario que, por ejemplo, sujetos sanos o niños se expongan a radiación. En cambio, todas las técnicas de electromagnetismo, como la resonancia magnética, no emiten radiación y por el momento pues, no se ha visto que sean perjudiciales, ni a corto ni a largo plazo. Y por último, las técnicas de neuroimagen, según el diseño del estudio, pues, pueden ser transversales o longitudinales. Transversales son las que estudian a un grupo de sujetos o varios grupos de sujetos en solo un momento. Les hacen solo una prueba de imagen y comparan unos sujetos con otros. En cambio, los estudios longitudinales son los que
pueden tener uno o varios grupos, pero bueno, toman imágenes en distintos momentos del tiempo y por tanto pues tienen la ventaja de que pueden comparar cambios cerebrales dentro del mismo sujeto en distintos momentos del tiempo y pueden tener una perspectiva por tanto más evolutiva. Bien, por meternos un poquito más, vamos a distinguir, bueno, dentro de las técnicas de neuroimagen que son no invasivas, bueno, las estructurales, estaríamos hablando de la resonancia magnética anatómica o estructural, del TAC y de la resonancia magnética por DTI, que ahora veremos lo que es. Y dentro de las funcionales pues, estaríamos hablando de la resonancia magnética funcional, fMRI, el PET y el SPECT, y bueno, y técnicas de neurofisiología que también podrían considerarse técnicas de neuroimagen en cierto sentido, como el electroencefalograma y el magnetoencefalograma. Bueno, es importante a la hora de elegir para un estudio qué técnica utilizar, considerar la resolución espacial, ¿no? Que estaría en este gráfico en el eje X, perdón, la espacial en el eje Y y la temporal en el eje X. Bueno, aquí siempre nos vamos a encontrar ante un... Bueno, tenemos que poner en una balanza si queremos más resolución espacial, vamos a ver mejor la anatomía del cerebro, pero puede ser que no podamos ver los cambios del cerebro en el tiempo. En cambio, si queremos más resolución temporal, o sea, si queremos ver cambios pues, de segundo a segundo, de minuto a minuto, probablemente vamos a tener que perder resolución anatómica. Bueno, esto sería como un repaso de algunas técnicas de neuroimagen que se utilizan también en la práctica clínica. Veríamos la primera, ¿no? Un TAC, que es una técnica estructural que ofrece muy poca resolución de lo que es el contenido cerebral, serviría más bien para detectar sangrados agudos, pero no se puede utilizar para hacer estudios de gran resolución del cerebro, porque distingue poco la sustancia cerebral. La segunda sería una resonancia magnética estructural, en la que vemos que hay mucha más resolución espacial. Y los dos siguientes serían dos tipos de PET, ¿no? Son técnicas ionizantes en la que, bueno, el PET no vamos a explicarlo con mucho detalle, pero permite utilizar radiotrazadores específicos. Podemos meter en la sangre sustancias marcadas con radiactividad que se vayan a unir específicamente pues, a las partes del cerebro que nosotros queremos. Por ejemplo, la tercera imagen sería un PET-FDG en el que estamos viendo cuál es el consumo de glucosa en el cerebro y por tanto viendo actividad. Y en la segunda sería un PET de amiloide en el que estamos viendo dónde se acumula el amiloide, que es lo que es muy útil para las demencias. Dentro de la resonancia magnética, que es una familia de técnicas de imagen que ahora mismo pues es son las más utilizadas en la investigación en neuropsiquiatría, pues vemos por una parte, arriba tendríamos técnicas estructurales, ¿no? Que estaría pues la resonancia magnética estructural, que ya la hemos comentado antes. Arriba a la derecha tendríamos otro tipo de resonancia magnética estructural, pero llamada DTI, Diffusion Tension Imaging, en la que lo que estamos viendo nos estamos enfocando sobre todo en ver los haces de sustancia blanca, los nervios, los axones, y por tanto pues esa técnica va a tener mucha más resolución para ver cuál es la conectividad estructural del cerebro, por dónde discurren los axones. Abajo tenemos dos técnicas
diferentes. Abajo a la izquierda la resonancia por espectroscopia, en la que lo que estamos buscando es, estamos buscando la densidad o la cantidad de moléculas muy específicas en cada parte del cerebro. Por ejemplo, si queremos buscar pues la cantidad de la proteína GABA o de la proteína colina en una parte muy específica del cerebro, pues utilizaríamos esta técnica. Y abajo a la derecha, bueno, sería una representación de la resonancia magnética funcional, que tiene dos modalidades, una basada en tareas y en otra en reposo. Es ver, aquí lo que vamos a estar viendo es cómo fluye, hay distintas técnicas, pero la más utilizada es ver cómo se transporta el oxígeno en una parte del cerebro, en cada parte del cerebro, y por tanto estamos buscando actividad del cerebro, tanto desencadenada por una tarea como son las oscilaciones de la actividad del cerebro en estado de reposo. Eso sería el Resting State fMRI. Bueno, os dejo aquí una tabla en la que explica las principales técnicas que tenemos, qué tipo de imágenes dan, qué ventajas, desventajas tienen y qué indicaciones podrían tener en la práctica de la medicina y bueno, la neurología sobre todo. Bueno, pasamos a la tercera parte, a hablar de, bueno, qué nos están aportando estas técnicas descritas en la investigación en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Empezaremos hablando de los estudios con resonancia magnética estructural convencional, en la que lo que se ha estudiado es sobre todo la sustancia gris, cómo cambia la sustancia gris tanto cortical como subcortical entre pacientes con TDAH y pacientes sin TDAH. Ha habido muchos estudios. Yo querría destacar sobre todo el grupo de estudios que durante más o menos una década fue publicando el equipo de Philip Shaw en el NIH de Estados Unidos, en el que realizaron una serie de estudios siguiendo a una muestra de cientos de niños con TDAH y cientos de niños controles sin TDAH, y fueron siguiéndolos clínicamente y también realizando resonancias magnéticas estructurales pues cada cierto tiempo en uno de ellos. Y con esto pues publicaron una serie de artículos en el que, entre otras cosas, demostraron que la maduración del grosor cortical, tanto a nivel general como sobre todo en ciertas áreas que son las que se destacan en la imagen de la izquierda, que serían partes sobre todo frontoparietales y corteza prefrontal, vieron cómo maduraba la corteza cerebral entre niños con TDAH y niños sin TDAH. Si ven este vídeo, aquí, lo que nos van a mostrar es cómo se desarrollaba el grosor cortical. Y se tiene que cargar bien. Pero aquí se muestra. Vais viendo, lo azul es el grado de maduración. Vais viendo que en los controles sanos el ritmo de maduración del grosor cortical está mucho más avanzado que en los pacientes con TDAH. Y esto es más marcado en áreas de corteza prefrontal y áreas parietales. ¿Qué nos está reflejando? ¿Qué nos está reflejando estos estudios? Pues que los niños con TDAH desarrollan su corteza cerebral a un ritmo pues entre más o menos 2,5 años de media
más lentos que los controles sanos. Vais viendo el ritmo que está retrasado. Bien, también a nivel estructural querría destacar los estudios realizados porque antes hemos hablado de la corteza cerebral, ¿no? De sustancia gris cortical, pero también se han realizado estudios a nivel masivo e internacional a nivel subcortical, también con resonancia magnética estructural. Y aquí quiero destacar el estudio del grupo Enigma, en el que, bueno, hicieron resonancia magnética a una muestra de miles de pacientes y de controles sanos. Esta vez, este estudio no ha sido longitudinal, sino transversal, o sea, solo en un momento. Pero en este estudio sí que vieron, es una muestra enorme, vieron que la sustancia gris en estos núcleos subcorticales, accumbens, amígdala, caudado, hipocampo, putamen, estaban reducidos tanto en niños como en adolescentes con TDAH con respecto a controles sanos. Por tanto, se ha visto en muestras muy grandes de pacientes que la sustancia gris, bueno, el desarrollo de la sustancia gris, tanto cortical como subcortical, está alterado en pacientes con TDAH. También a nivel estructural, pero con esta otra técnica DTI, se puede, bueno, y se ha estudiado en el TDAH la conectividad estructural, es decir, bueno, cómo la integridad de los axones en la sustancia blanca del cerebro en pacientes, tanto niños como adolescentes, como adultos con TDAH, con respecto a controles. Hay muchos estudios en los que bueno, miden distintas medidas, entre ellas lo que se llama FA, Fractional Anisotropy, y bueno, estos estudios pues, han mostrado de manera bueno, bastante consistente que en pacientes con TDAH, en distintas edades, existen alteraciones en la integridad de la sustancia blanca, en la conectividad estructural, con respecto a personas sin TDAH. Por tanto, hemos visto que, bueno, que no solo la sustancia gris, sino la sustancia blanca, su desarrollo está alterado en pacientes con TDAH. En espectroscopia también se han realizado estudios en muestras, distintas muestras de pacientes. Bueno, quizás se haya estudiado menos esta técnica, pero bueno, sí que se ha informado de distintas alteraciones que se han visto en la concentración de distintos metabolitos cerebrales, colina, GABA, N-acetilaspartato y glutamato. El SPECT y el PET, que son técnicas funcionales, bueno, se han usado quizá en menor medida, pero también se han utilizado en niños, en adolescentes y en adultos con TDAH. Quizá pues, el problema que pueda tener esta técnica es que utiliza radiación y por tanto bueno, pues puede ser más controvertido realizar estudios de investigación, sobre todo en niños. Pero según el radiotrazador que se haya utilizado, se han visto bueno, diferentes aspectos de la neurobiología del TDAH. Entre ellos, quizá estas técnicas son especialmente interesantes para el estudio de la neurofarmacología del TDAH, ya que se pueden utilizar radiotrazadores específicos pues, para explorar los circuitos de la dopamina. Y bueno, tenemos aquí que decir que muchas de las medicaciones del TDAH, sobre todo los estimulantes, basan su efecto en la mejora de la neurotransmisión dopaminérgica. Por tanto, si utilizamos estas técnicas de neuroimagen con trazadores de dopamina, pues podemos ver
en pacientes con TDAH, cuán de íntegro están estos circuitos relacionados con la dopamina y por tanto hacernos una idea de cómo están funcionando las medicaciones y en qué pacientes pues, puede que sean más eficaces o no. Por último, quisiera destacar, quizá con un poco más de detalle, los estudios por resonancia magnética funcional en el TDAH, que probablemente sean los tipo de estudios que ahora están más de moda en la investigación neuropsiquiátrica y también en este trastorno, en el TDAH. La resonancia magnética funcional, hemos dicho que hay unos tipos que se basan en la ejecución de tareas, en ver qué áreas del cerebro se activan, se sobreactivan o se hipoactivan cuando una persona está ejecutando una tarea específica, y tenemos resonancia magnética funcional también en estado de reposo. Hablando de la primera, ¿no?, de la llamada Task-Based fMRI, quería destacar aquí dos revisiones sistemáticas, son ya de hace algunos años, pero son las más recientes publicadas. Por una parte, la de Cortese, en la que estudiaba tanto en niños, adolescentes y en adultos con TDAH, pues todos los trabajos publicados con resonancia magnética funcional basada en tareas. Y vemos los resultados en estos dibujos y en estas gráficas, y lo que describen es que en pacientes con TDAH se veía, juntando todos los estudios de manera consistente, que había alteraciones sobre todo basadas en la hipoactivación, o sea, menor activación de lo que corresponde en las áreas relacionadas con la ejecución de tareas de atención, de inhibición de estímulos, de control cognitivo, y en cambio había una hiperactivación de la red de activación por defecto, de la que hablaremos en unos minutos. Por otra parte, Katia Rubia, en el otro estudio que está aquí abajo mencionado, hizo una revisión sistemática de las investigaciones que habían utilizado esta técnica, la resonancia magnética funcional basada en tareas, para ver los efectos de la medicación, comparar pacientes con medicación, pacientes sin medicación, o pacientes pues antes de tomar la medicación, después de tomar la medicación. Y lo que veían es que el metilfenidato, que es la medicación más extendida y más estudiada, tenía efectos positivos en normalizar los patrones de activación de distintas áreas cerebrales en pacientes con TDAH. Tendía pues, a los pacientes que tomaban la medicación pues tenían unos patrones de activación ante distintas tareas más parecidos a los controles sanos. Quizá algo más novedoso y que se está explotando ahora mucho es la resonancia magnética funcional en estado de reposo. Aquí lo único que tenemos que pedir al paciente o al sujeto de estudio es que esté tumbado en el aparato de la resonancia magnética y no haga nada, que se aburra. Lo que estamos viendo no es qué áreas del cerebro se activan ante una tarea, sino lo que estamos viendo son las oscilaciones, ¿no?, que se presentan en el gráfico de abajo. Estamos viendo las oscilaciones del transporte de oxígeno y por tanto de la actividad cerebral en cada una de las partes del cerebro. Aquí lo que estamos buscando es, algo que estamos buscando es lo que se llama la conectividad funcional, es decir, qué áreas distantes estructuralmente del cerebro entre sí están realmente conectadas, porque están oscilando, su actividad está oscilando de forma sincrónica. Por tanto, estudiando cuál es la sincronía entre distintas áreas cerebrales, podemos categorizar,
podemos subdividir el cerebro según la actividad funcional en redes cerebrales, las redes cerebrales del estado de reposo, que aquí las vemos, ¿no? Bueno, según cómo se estudie puede haber mayor o menor número de redes, pero estas serían como las siete redes funcionales básicas del cerebro, ¿no? Son áreas del cerebro que están funcionando de manera sincrónica. Funcionan no solo ante distintas tareas, sino también en reposo. Y bueno, aquí tenemos que comparar, ¿no? Sobre todo en pacientes con TDAH, por una parte las redes más relacionadas con tareas de atención, ¿no? Que son las redes atencionales dorsal y ventral, o las redes relacionadas con el control cognitivo, ¿no? Como la red frontoparietal. Por una parte, son redes que se activan más ante las tareas específicas para esas redes. Y estas redes, bueno, serían como, son redes opuestas a la última, la Default Mode Network, la red de activación por defecto. Esta es la red que más activa está cuando el paciente está en estado de reposo, se está aburriendo, no está haciendo nada, realmente sí que está haciendo cosas, está pensando en el pasado, está pensando en el futuro, está, bueno, haciéndose fantasías. Y la Default Mode Network se supone que tiene que estar más activada en estado de reposo y en cambio tiene que desactivarse cuando las otras redes hacen irrupción, ¿no? Cuando una persona tiene que hacer una tarea específica que le demande más atención o que le demande más control de inhibición de estímulos, por ejemplo. Por tanto, cuando uno requiere una tarea que necesita más la red frontoparietal, pues la red frontoparietal tiene que activarse más y la default se tiene que desactivar. Sin embargo, bueno, como ahora veremos, la Default Mode Network parece una red clave en el TDAH. Esta red, bueno, en todas las personas se compone de una serie de nodos repartidos por el cerebro, pero basados sobre todo en dos nodos principales, que son la corteza cingulada posterior, y bueno, estaría detrás del cuerpo calloso, y bueno, y un núcleo de la corteza prefrontal medial, que estaría pues, situado también medial, pero en la parte anterior del cuerpo, anterior al cuerpo calloso. Como hemos dicho antes, se supone que la Default Mode Network tiene que ser asincrónica, o sea, tiene que ser como su patrón de actividad tiene que ser un espejo de las redes relacionadas con las tareas específicas, sobre todo con la atención y con el control cognitivo, ¿no? Con las redes frontoparietal y las redes atencionales. Sin embargo, esta hipótesis que se ha manejado desde hace ya unos años y que parece confirmarse en los estudios que se realizan en pacientes, niños, adolescentes y adultos con TDAH con resonancia magnética en estado de reposo, parece que lo que ocurre es que en pacientes con TDAH hay una mayor confusión entre la Default Mode Network y las redes que se deben activar ante una tarea específica, y esto se correlaciona con los síntomas sobre todo con los síntomas de inatención. Es decir, que cuando una persona tiene que cambiar tiene que pasar de estar aburrido a enfocarse en una tarea que requiere atención, pues se supone que la red atencional tiene que activarse más y la Default Mode Network tiene que desactivarse. Sin embargo, en pacientes con TDAH lo que parece que ocurre es que la Default Mode Network no se activa lo suficiente e interfiere, incluso a veces se hiperactiva e interfiere en el funcionamiento de la Default Mode Network. Por tanto, esa persona cuando tiene que prestar atención a una tarea se distrae enseguida, se aburre y empieza a fantasear. Bueno, con la resonancia magnética funcional en estado de reposo, bueno, se pueden utilizar distintas medidas. Una de ellas es las teorías de grafos que buscan caracterizar todas las redes neuronales según de una forma gráfica, ¿no? Representando cada parte del cerebro como nodos,
y las conexiones entre ellos como hilos, ¿no? entre esos nodos. Y bueno, se pueden utilizar distintas técnicas para, bueno, distintas medidas para ver la conectividad funcional, ¿no? El estado de reposo. Pues unas, no puedo detenerme mucho en explicarlas, pero unas están basadas en la segregación funcional, ¿no? O en la conectividad local, y otras están basadas más en la conectividad a distancia entre distintas áreas del cerebro, ¿no? Y se pueden utilizar, bueno, análisis de correlación, teoría de grafos y, bueno, otro tipo de medidas. Lo que es interesante es que este tipo de herramientas se están utilizando también para el estudio de los efectos de la medicación, ¿no? Ver las personas con TDAH antes y después de medicación, cómo cambia el, funcionamiento, bueno, de estas redes. Y bueno, un ejemplo es este estudio relativamente reciente en el que, bueno, utilizaba distintas herramientas para ver tanto conectividad local como conectividad a distancia, teoría de grafos, análisis de correlación de la conectividad funcional. Y bueno, pues describía pues unas herramientas para estudiar exactamente cómo cambia la medicación, en este caso era el metilfenidato, cómo cambia en pacientes con TDAH la conectividad funcional y ver si estos cambios podrían utilizarse como herramientas que expliquen cómo están funcionando las medicaciones en el cerebro, y es lo que se ve en el gráfico de abajo a la derecha, ¿no? Lo que se bueno, algo que se está haciendo con este tipo de estudios es utilizarlos para hacer estudios de predicción, ver si los hallazgos de estos estudios servirían para distinguir, por ejemplo, pacientes con TDAH con controles sanos, o para distinguir los pacientes que van a responder o no a una medicación. Para ello, bueno, se requieren unas herramientas estadísticas, basadas sobre todo en el machine learning, en el deep learning, en el que buscan pues meter datos tanto clínicos como de neuroimagen, como otro tipo de datos de cada paciente, big data, y tratar de que la máquina, de que el ordenador aprenda a utilizar esos datos para separar a los pacientes que tienen una enfermedad o no, los pacientes que van a responder o no. Bueno, de todos los estudios que hemos visto por neuroimagen en el TDAH, bueno, sacamos unas enseñanzas. Por una parte, bueno, nos encontramos que estos estudios, las técnicas aún son inmaduras, tienen que crecer mucho en homogeneización, porque la verdad es que muchas veces nos encontramos que cada estudio pues utiliza una herramienta totalmente distinta, dentro de un mismo tipo de resonancia, pues, según los parámetros que le pongan a la máquina, o según los métodos estadísticos que utilicen, o según el software que utilicen para analizar la imagen, los resultados pueden ser muy diferentes. Por tanto, habría que estandarizar un poco más los métodos del estudio de neuroimagen para que los resultados puedan ser más fiables entre estudios, que sean comparables. Por otra parte, hay otras limitaciones, ¿no? De estos estudios, ¿no? Pues, que dependen mucho, pues, por ejemplo, del movimiento de la cabeza, ¿no? Y sobre todo niños con TDAH pues se van a mover mucho más que los adultos, personas que sin TDAH, aparentemente. Y cuanto más se mueva un sujeto, un paciente en la máquina de resonancia, pues peor va a salir la imagen, y a veces esto puede producir sesgos muy importantes y puede invalidar los estudios. También son estudios muy complejos, muy caros, y por tanto con tamaños muestrales muy pequeños, la mayoría. Por tanto, esto pues es un condicionante quizá de su validez. Por otra parte, son estudios que utilizan pues un montón de datos de neuroimagen, y por tanto utilizan muchas comparaciones estadísticas al mismo tiempo, y por tanto deben corregirse bien
las comparaciones estadísticas para que los resultados sean válidos. Y bueno, en esto hay bastante discusión. Por otra parte, un reto importante es que muchos de estos estudios quizás se hayan planteado para tener gran validez interna, gran homogeneidad de la muestra, pero a lo mejor no tienen tanto interés clínico, porque, por ejemplo, pues muchos de estos estudios, para homogeneizar bien la muestra, pues excluyen mujeres o excluyen zurdos o excluyen personas de distinta raza, y esto, bueno, no lo hacen por motivos ideológicos, sino para tener muestras homogéneas. Sin embargo, bueno, tenemos que decir que gran parte de lo que sabemos de estos estudios está basado en muestras pues muy concretas, muy sesgadas en sus características sociodemográficas, y por tanto puede no ser aplicables para muchos otros pacientes. También, bueno, está un poco estudiado, está más estudiado pues, todos los estudios que comparan controles con pacientes, pero está poco estudiado el efecto de las medicaciones en el cerebro. Y por tanto, bueno, creo que es una cuestión de gran interés. Y por último, pues la reproducibilidad. Por todas las limitaciones metodológicas que hemos dicho, a veces, pues bueno, muchos de estos estudios, pues quizás los resultados tengan cierto grado de azar o de variabilidad y son difíciles de reproducir. Es difícil comprobar si se han realizado bien o mal. A veces te tienes que creer, ¿no?, lo que pone en el paper, pero puede que haya sesgos o puede que haya fallos o limitaciones. Bueno, pero ¿qué oportunidades? Creo que la neuroimagen del TDAH, sobre todo la parte de la resonancia magnética funcional, se está beneficiando de un movimiento internacional muy productivo que busca hacer estos estudios más reproducibles, hacerlos también, bueno, compartir datos entre distintos centros, pues colgar online las bases de datos, las neuroimágenes, para que cualquiera en cualquier parte del mundo pues pueda sumarse a este esfuerzo de investigación, pueda analizarlos de manera independiente o complementaria, y por tanto también que sean una investigación más transparente. Creo que aquí, bueno, otro reto es, bueno, para la búsqueda de biomarcadores de neuroimagen es utilizar otras herramientas. Bueno, combinar distintos tipos de neuroimagen, porque cada uno aporta una información complementaria. También, bueno, hacer modelos estadísticos también que incluyan herramientas de genética, bueno, y otro tipo de muestras, y también con todos los datos clínicos para tener más información. Y para que bueno, que probablemente, bueno, la psicopatología y la neurobiología del TDAH es compleja, no se puede explicar solo con una herramienta de neuroimagen. Cuanto más información se combine en un mismo estudio, pues más representativo y más fiable puede llegar a ser. Bien, y creo que también otro gran esfuerzo es el de hacer estudios que sean longitudinales, o sea, que utilicen técnicas de neuroimagen en distintos momentos de la vida de los sujetos para ver cómo cambian a lo largo de la vida, sobre todo desde la infancia, la adolescencia y la edad adulta. Y bueno, contamos sobre todo en Estados Unidos, pues se han creado ya grupos y cohortes muy grandes de pacientes, por ejemplo la cohorte ABCD o la Healthy Brain Network, para estudiar de una manera multimodal, masiva y reproducible la neurobiología del TDAH con estas técnicas de neuroimagen. Ya casi por último, me gustaría dar unas pinceladas sobre cómo afrontar un paper de neuroimagen. Bueno, no puedo detenerme en cada una de las preguntas, pero bueno, creo que sin saber mucho de neuroimagen sí que tenemos que, a cada artículo, ¿no?, tenemos que hacerle una serie de preguntas en cada uno de los apartados para ver si el artículo, bueno, cuán de válido es, cuán de representativo es, y ver, bueno, si
si puede informar nuestra práctica clínica o no. Bueno, en la introducción pues habría una serie de preguntas que hacerle, sobre todo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de este estudio? ¿Qué es lo que quieres medir y por qué es importante ese objetivo? En los métodos, bueno, que es la parte más importante no solo de estos estudios, sino de cualquier estudio en general, lo que queremos preguntar sobre todo es qué exactamente qué estás midiendo, cómo lo estás midiendo, ¿no? En neuroimagen, qué herramienta de neuroimagen utilizas y qué estás midiendo dentro de esa técnica, que se explique claramente y, bueno, y que lo expliquen de una manera reproducible. Es decir, bueno, yo si tuviera todas esas herramientas, con los pasos que tú me das en este artículo, tendría que ser capaz de hacerlo yo todo por mi cuenta. Y bueno, si falta información, pues ahí hay una falta de, bueno, no tiene por qué ser intencionada, pero aquí hay una falta de transparencia y quizá probablemente de validez. En los resultados, pues vamos a ver sobre todo el número de sujetos que han sido analizados y vamos a fijarnos muy bien pues tanto en las características descriptivas de la muestra de sujetos como los resultados de neuroimagen que nos están dando, ¿no? Que nos lo van a dar de distintas maneras, pero sobre todo nos van a dar un mapa donde estén localizadas las áreas del cerebro donde se han visto cambios entre los distintos grupos y nos van a dar pues, valores estadísticos que tenemos que ver si están corregidos por comparaciones múltiples. Bien, este sería como un ejemplo de los resultados de un estudio de neuroimagen, ¿no? Por una parte tendríamos la tabla sociodemográfica en la que vamos a ver si los grupos que están comparando si son homogéneos o no y si son, si son representativos, qué criterios de exclusión y exclusión han utilizado, es algo que tenemos que ver en los métodos. Y luego pues nos van a presentar un mapa cerebral, por ejemplo en el que van a resaltar las áreas del cerebro donde se han visto cambios entre los grupos. Y en la discusión, pues sobre todo lo que tenemos que ver es que, bueno, los resultados que han obtenido, en qué medida son relevantes, cuál es la explicación neurobiológica de esos resultados y en qué medida son originales, que nos están aportando. Y bueno, cada vez más se está pidiendo que los estudios vayan acompañados de material suplementario, sobre todo que explique bien pues, todos los análisis que se han hecho y si puede ser que cuelguen en internet, preservando por supuesto la confidencialidad de los pacientes, pero que cuelguen las imágenes originales, que cuelguen la base de datos para que cualquier otra persona pues, pueda hacer análisis independientes con eso. Y bueno, las conclusiones, en primer lugar, que aunque queda mucho por hacer en el terreno de la neuroimagen, pero parece claro pues, destacar que el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo, en el que hay muchos factores, tanto genéticos, pero en el desarrollo cerebral vamos a ver pues, que hay un retraso claro y también pues, alteraciones tanto en la sustancia gris como en la sustancia blanca. Está alterada su maduración y su configuración en niños y adolescentes con TDAH y esto pues, va a persistir a veces en la edad adulta. También que el TDAH es un trastorno en el que está incluida pues, una alteración en la conectividad funcional del cerebro. Hay una alteración del funcionamiento de las redes cerebrales, en el que está muy implicada la Default Mode Network y su interacción con otras redes. Por último, también destacar que los efectos del tratamiento puede que estén relacionados tanto con cambios estructurales como funcionales en el cerebro de los niños que toman la medicación y eso pues son cambios que tienden a normalizar el desarrollo del cerebro o la conexión de las redes cerebrales. Y queda por demostrar si estas técnicas de neuroimagen pueden ser biomarcadores útiles en el futuro tanto pues para el diagnóstico precoz como para predecir la respuesta al tratamiento o predecir los resultados, si esa persona pues va a tener TDAH toda su vida o si va a remitir, qué es lo que va a ocurrir. Y
Bueno, aunque este tipo de estudios pues, se ha visto que tienen muchas limitaciones, también es un área en construcción, una ciencia en construcción, que se está beneficiando mucho pues, de un espíritu de colaboración internacional y bueno, de muchas ganas sobre todo de hacer las cosas bien, de hacer estudios cada vez más reproducibles y más cercanos a la práctica clínica. Aquí dejo las referencias principales, que por, vamos, por supuesto podéis consultarme y os puedo hacer llegar los, bueno, el artículo más que podáis necesitar. Quiero dar las gracias bueno, al equipo que me apoya, sobre todo pues, en la clínica, que me están, bueno, yo estoy realizando la tesis doctoral con resonancia magnética funcional en estado de reposo en niños y adolescentes con TDAH. Esperemos que esto tenga resultados. No dudéis en escribirme o colgar preguntas en la página web y estaré encantado de responderlas. Muchas gracias a todos por la atención.